Claro que sí, deseando sigan teniendo una tarde y que haya sido pues con gran éxito la presentación y evaluación de sus proyectos. Continuamos con las actividades que tenemos el día de hoy. A continuación tendremos un conversatorio internacional a cargo del maestro Carlos Vargas Álvarez del Castillo, especialista en gobierno electrónico y miembro de la Red Global MX, a quien le damos la más cálida bienvenida. Pues ya es gran aliado de aquí del Sinova y de Hidalgo. ¿Cómo está, maestro? Buena tarde, aquí en México. Muy buenas tardes, Carlos Tocayo. Pues muy bien, también tardes para mí que estoy ahorita en Mérida. Ah, ok, ok, está usted aquí en Mérida. Perfecto. Le recordamos que en este conversatorio, pues ustedes van a poder interactuar o asimismo, si lo prefieren, pueden dejar su nombre en la parte del chat para que les cedamos el uso de la palabra o simplemente intervenir de manera directa. ¿Cómo ve, maestro? Perfecto. Entonces, yo Perfecto, muy empiezo a bien. hablar. Entonces, Si alguno de ustedes que ya me están escuchando tiene algún comentario, alguna duda, algo en lo que quisieran que profundizar un poquito más, siéntanse libre en levantar la mano. Supongo, Carlos, tú me ayudas perfecto. en En la dar la moderación. palabra. Claro que Bien, sí. y Muy hacemos bien. eso. Entonces, perfecto. Y antes de comenzar, pues les leeré un poco acerca de el maestro Carlos Vargas. Él estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Asimismo, la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Varsovia, en Polonia. Y actualmente es candidato a doctor en Política y Gobierno por la Universidad Tallinn, en Estonia. Actualmente es docente en el Diplomado de Innovación Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Asimismo, es director de operaciones para fomentar la interoperabilidad gubernamental de Roxnet Solution OU. Es creador del laboratorio GovTech en Colima. Asimismo, es consultor especialista para la creación de la nueva ley del gobierno federal mexicano. Esto lo hizo en el 2019. Es director de producto y director comercial en Monitecnia de Latinoamérica. Ese Asimismo es ya, docente. ese creo que ya está un poco desactualizado. Si quieres, no te apures, Carlos. Yo Perfecto. ahorita más o menos les digo lo que sea relevante para los que están escuchando. Claro que sí. Entonces, adelante, le cedemos Ya el con uso eso de la que soy enemigo de esas presentaciones donde traen un chorro de títulos y cosas así, se me hacen muy aburridos. Es como nada más levantar el ego de las personas. Perfecto, adelante. Entonces tú cuéntanos un poquito más acerca de ti para que todos nuestro auditorio te escuche. Gracias. Sí, miren, pues nada más como para introductorio, para que sepan más o menos cuáles son mis actividades. Sí, ayudé en la creación del laboratorio de GovTech, por ejemplo, de Colima, que es uno de los primeros en México. En el laboratorio también estuve participando de Hidalgo, en el de Gobierno Digital y Políticas Públicas. Em, Estoy muy metido, o de mis principales actividades es la parte de interoperabilidad gubernamental, que trabajo en una empresa estonia y estamos pues, desarrollando todo el mercado latinoamericano. Eh, Toda mi carrera profesional y académica siempre he estado envuelto en cosas de tecnología, innovación pública, servicios digitales. Entonces, más o menos esa es mi área. Ahora, para este conversatorio me pidieron hablarles un poquito acerca de cuál es mi experiencia o cómo le hice yo para irme al exterior a estudiar o qué beneficios ha tenido o qué consecuencias ha traído también. Entonces, les quiero platicar de unos puntos muy concretos. De todos modos, si tienen alguna duda, ya saben, levanten la mano y los vemos. Pero miren, les voy a hablar primero de los problemas familiares, después de la adaptación cultural que yo tuve en otros países, de la adaptación gastronómica, que para nosotros los mexicanos es bastante importante, de las relaciones interpersonales, de la importancia de crear redes fuera de México y de las experiencias que esto me ha traído. Entonces, uno de los primeros fue el problema familiar. Uno, creo que la sociedad mexicana o la cultura mexicana, algo que nos enfrentamos siempre que nos vamos a ir al exterior, es la parte de la familia, que tenemos un núcleo familiar bastante fuerte, que a veces no se da en otros países, o a lo mejor en otros países que no sean latinoamericanos. Y entonces, me recuerdo que yo me fui a la maestría el día que defendí mi tesis de licenciatura.
ese mismo día. Yo había comprado los boletos de ida y todo, ni siquiera tenía segura la fecha para defender mi tesis de licenciatura, pero me la aventé así. Ya estaba aceptado en la maestría y afortunadamente coincidió. Entonces yo defendí como a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estaba yo en el avión. Pero antes me acuerdo que mucho que me decían, es que ¿cómo vas a dejar a tu madre? Mejor ya ponte a trabajar, no seas flojo. Flojo, bueno, ya se imaginarán qué palabra me decían, ¿no? En la familia, en lugar de flojo, porque pues bueno, yo ya tenía, creo que 22, 23 años, y lo que se espera de un mexicano a esa edad, pues es que se ponga a trabajar, que se ponga a chambear y no que esté ahí con ideas locas de irse a otro país. Inclusive, eh, aunque no fuera cierto, dentro de mi familia, ya después, años después, me enteré que empezaron a hacer la broma que yo vivía gracias a la Fundación Margarita Álvarez del Castillo, que es mi mamá, ¿no? Entonces decían que mi mamá me estaba dando todo el dinero y que por eso podía estar ya de relajo en Europa, cuando pues no era cierto, yo estaba haciendo mis cosas, buscando trabajos para sostenerme como estudiante y todo. Nunca pude conseguir una beca. Pedí, nunca fue posible, entonces por mis propios medios yo lo hice. Sin embargo, pues ahora ya hay mucho más posibilidades y mayor acceso e información a estas becas. Entonces, creo que como mexicanos, uno de los primeros estigmas o tabús que debemos de romper es esta presión familiar o presión social de que debemos de trabajar o que vamos a abandonar a nuestra familia más cercana y que lo vamos a dejar solos. Tenemos que tener en consideración que nosotros como persona tenemos que desarrollarnos profesionalmente, emocionalmente, eh, completamente aparte de otras personas, de nuestros padres, de nuestros tíos, hermanos. Somos personas diferentes, entonces debemos de seguir nuestro camino. Entonces, eso sí les recomiendo mucho a ustedes, estudiantes, que pongan atención en lo que dicen sus padres o la sociedad en estos términos, pero no hagan mucho caso en cuanto a esto si se trata de retenerlos. Al contrario, ustedes siempre deben de buscar el crecer personal y profesionalmente. Entonces, si a veces van en contra de estos tabús, no se preocupen, ustedes pónganse bien firmes en su caballo y sigan adelante, porque puede tener pues, muchas consecuencias positivas. Ahora, cuando yo llegué a Polonia, una de las primeras cosas que me topé, a pesar de que yo desde que tenía 18, 17, 18 años, había encontrado una forma también de irme a Europa durante todos los veranos. Entonces, durante la licenciatura, yo lo que hacía era que trataba de sacar pues, buenas calificaciones y terminaba yo en mayo. Entonces me iba yo mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que ya regresábamos a clases. Todo eso me la pasaba yo en Europa, en diferentes países. Lo que hacía es que encontré asociaciones que solicitaban voluntarios. Entonces ellos pagaban comida y alojamiento mientras yo trabajaba ya con ellos. Y yo nada más pues, lo que hacía era pagar mi boleto de avión, ¿no? Entonces ahorraba todo un año para pagar mi boleto de avión y después pues ya ellos se encargaban de todo lo demás. Y pues ahí yo ya empecé con la interacción, con la adaptación cultural de varios países. Sin embargo, cuando ya llegué yo a vivir de planta a Polonia, pues sí me encontré con muchas situaciones que a lo mejor pueden causar conflicto en los mexicanos. Una cosa es pues, la forma en que nosotros resolvemos los problemas. Allá luego hay países que sí tienen como cierta organización y ciertas reglas que a lo mejor aquí en México ni siquiera conocemos. Em, También las cuestiones climáticas. Yo cuando llegué pues, estaba muy espantado del frío que iba a haber, entonces me acuerdo que me gasté muchísimo de mi dinero en pantalones, ropa térmica, todo eso ya al final después de un par de meses, o después del segundo invierno ya terminé acostumbrándome y salía nada más en tenis y jeans y nada más una buena chamarra a menos 15, 20 grados. Inclusive ya posteriormente en Estonia, a menos 30 grados, igual nada más andaba con unos pantalones de mezclilla. Entonces, sí traten de ver cómo convive la gente y vayan con una mentalidad de que no todo es correcto como nosotros pensamos que es correcto, que hay otros puntos de vista, que hay otras visiones, otras formas de ver la vida, otras religiones, otra gastronomía, etcétera. Hay muchas, todo un universo de diferentes visiones
Y no porque nosotros vengamos de México o no porque vengamos de un lugar donde muchas personas piensan como nosotros, eso lo hace correcto. Y tenemos que adaptarnos. Eso es uno de los principales bloqueos que tiene el mexicano, ¿no? Muchos mexicanos que conocí llegaban, estaban 6 meses y decían, no, es que no, es muy difícil hacer amigos allá. Yo me regreso a México, donde están todos mis amigos y mi familia. O, ay, no, es que es bien difícil hablar con ellos. O, ay, no, tener una novia o un novio aquí es imposible, la gente es muy fea y no. Y realmente es porque no sabíamos o no sabían adaptarse a este nuevo eh, pues, ecosistema, esta nueva cultura de personas. Entonces, eso es bastante interesante. Después, pues, la adaptación gastronómica igual. Nosotros estamos acostumbrados desde Mexicali hasta allá en Chetumal, que donde sea pues vas a poder encontrar taquitos de diferentes tipos, de tamaños, colores, pero pues siempre va a haber tacos, quesadillas, que si son con queso, sin queso, las quesadillas, independientemente de eso, hay quesadillas en todos lados. Híjole, que llega septiembre y hay chiles en nogada también en todo México, que hay pan de muertos, etcétera. Hay todo un mundo, o sea, nuestra riqueza gastronómica es de las más importantes a nivel mundial, o sea, es una herencia cultural de México hacia el mundo. Y llegamos a países en donde no tienen esta herencia cultural o no tienen esta importancia que nosotros le damos, o a lo mejor inclusive el reunirnos con nuestros seres queridos para compartir esta comida diariamente o los domingos en familia, como también se conoce aquí, pues sufrimos este cambio bastante importante. Entonces yo me acuerdo que al principio pues sí, sufría por mis frijoles, sufría por mis taquitos, mis tortillas y eso. Y ya después me fui acostumbrando. Afortunadamente también dentro de mis ratos libres de joven estudié yo gastronomía. Entonces, pues me puse a cocinar y después con los ingredientes que encontraba, pues más o menos asimilaba la comida mexicana. Posteriormente, pues ya hasta en Estonia, ya hacía yo festivales de comida mexicana y con ingredientes que, híjole, casi, casi, pues hacíamos milagros con lo que teníamos, ¿no? Con lo poquito que teníamos. Pero igual conocía a muchos mexicanos que decían, no, es que aquí se come muy feo, ya me regreso a México. Y abandonaban todo porque extrañaban los taquitos, ¿no? Entonces, también no sean de esos mexicanos que sin un taco en la mano no pueden sobrevivir. O sea, también debemos de adaptarnos que la gastronomía en otros lugares pues no es lo mismo que tenemos aquí. Y hay muchos, ¿no? Ahora que estoy en Mérida también luego leo chats de mexicanos. No, yo estaba viviendo en San Luis Potosí, en la Ciudad de México. Me vine a Mérida, Yucatán. Ay, qué fea es la comida y puro puerco. O sea, debemos de tener esta flexibilidad hasta dentro del mismo México, ¿no? Que si vamos a otros estados, pues bueno, nos adaptamos a lo que ese estado esté ofreciendo. Después, las relaciones interpersonales es también algo muy interesante. Aquí ya empiezan como las experiencias muy personales mías. Por ejemplo, yo llegué allá y tenía una novia polaca, ¿no? Y me acuerdo que empezamos a discutir mucho y teníamos muchos problemas y yo no entendía por qué, o sea, según yo, en mi punto de vista, yo estaba correcto en todas las discusiones que teníamos, ¿no? Pero, y pasó así durante mucho tiempo, después cortamos y todo, y siguió muchos años y yo seguía pensando, bueno, es que qué mala persona de esta persona, de esta chica, ¿no? Y después me di cuenta que no, que también era porque yo estaba montado en cosas que a lo mejor aquí en México son normales, pero que en otros países pues no se acostumbra. Y como por ejemplo, para mí pues lo más normal después de estar viviendo aquí en México era agarrarse de la mano en la calle, cuando allá pues no era como que muy normal estar agarrados de la mano. O lo más normal para mí era que se presentaran los padres, ¿no? Como un novio o una novia, algo así después de, no sé, de un mes, 2 meses de estar saliendo. Y allá no, o sea, allá se presenta casi, casi antes de que te vayas a casar, o sea, ya cuando es realmente muy, muy, muy formal la situación. Y entonces teníamos problemas con esto. Me acuerdo también de una pelea que tuve con una chica que ella estaba aprendiendo español y me dijo, o sea, después de toda la discusión, me dice, ok, te perdono. Y yo, ¿qué? Digo, ¿me perdonas si toda la discusión es algo que tú hiciste? Digo, ¿cómo me vas a tú a perdonar? Y seguimos y seguimos y seguimos. Y después encontramos que el ese me perdonas
no era en realidad que me estaba diciendo que me perdonara, sino que ella estaba intentando decir que ella ofrecía disculpas a mí, pero no lo sabía expresar en español. Y no se imaginan la bronca en la que nos metimos nada más por esa simple cuestión de no estar abierto, de no tratar de entender otros idiomas. Lo que me lleva a que también entendamos que el español para nosotros es nuestra lengua madre y nosotros podemos entender. Entonces, inclusive entonaciones, ¿no? Si ahorita alguien me dice, no sé, cállate, Carlos, pues a lo mejor lo tomo como broma, ¿no? Pero si, oye, cállate, pues entonces, caray, ya hay como que empieza algún conflicto. O bueno, diferentes palabras, a lo mejor de un estado a otro, igual, me acuerdo igual cuando estaba aquí en Mérida, que escuché, ay, el negociante, y el negociante, yo, caray, pues ¿quién es ese negociante? Y negociante es el equivalente a lo que en otros estados o a lo mejor en el centro de México se le dice a todo como madre. Entonces, aquí decían, pásame ese negociante, pues se refiere, pásame esa cosa que está ahí, ¿no? Que bueno, en el centro de México lo decimos o utilizamos la palabra madre a veces para referirnos a estas situaciones que no, o estas cosas que no encontramos el nombre adecuado, no recordamos el nombre adecuado. Entonces, debemos de estar entendiendo que cuando estamos lidiando con otro lenguaje que no es el de nosotros, que no es nuestra lengua madre, debemos de tener una percepción muchísimo más abierta a lo que las otras gente está diciendo con expresiones corporales, con gestos, con mímicas, con entonaciones, porque a lo mejor ese de te perdono, yo me pude haber evitado un chorro de peleas por eso, si hubiera entendido que a lo mejor con esas expresiones que ella me está intentando decir que se disculpaba, yo lo hubiera captado, pero yo como estaba cerrado en mi mundo y en mi lenguaje, pues no lo entendía. Entonces, eso también les recomiendo mucho para las relaciones interpersonales y sociales también que pudieran tener, que estén muy, muy abiertos, que entiendan que a lo mejor la lengua en la que tienen en común con otra persona no es la lengua madre de esa persona y deben entender que a veces puede haber problemas de comunicación bastante importantes porque ninguno de las dos partes está utilizando la lengua madre con la que se sienten identificados, están utilizando ya una segunda lengua que tienen en común. Y esto pues empieza a complicar las cosas. Por ejemplo, también cuando yo estaba en Estonia, sufrí mucho tiempo porque sí, realmente era esta parte de muy difícil hacer amistades, lo que yo creía que era difícil hacer amistades. Entonces, supongamos, yo salía a un bar un día, a un restaurante y conocía gente. Y pues aquí en México sales a un bar, o bueno, salíamos, porque ahorita con la pandemia ya cuánto tiempo llevamos sin salir a un bar, ¿no? Pero salir a un bar, conocíamos a alguien, nos pasamos el teléfono y pues a lo mejor ya éramos amigos, ya nos considerábamos amigos y podíamos hablar y, oye, salir, a lo mejor puede ser de hombre y mujer indistintivamente sin importar que haya a ver, voy a quitar un poquito mi video que mi conexión está inestable. Ahorita lo vuelvo a aprender. Ahorita nada más que se recupere. Vuelvo a aprenderlo para que me puedan ver. Creo que listo, creo que ya se estabilizó. Entonces, ¿en qué estaba? Disculpen. Ahorita por lo del internet se me fue la onda. En un bar. Sí, lo del bar. Exactamente. Entonces, bien, están en un bar, se hacen amigos, ¿no? Y a veces con una mujer o algo y pueden salir al cine, pueden platicar, pueden seguir hablando. Y yo me acuerdo en Estonia, híjole, conocí a gente en un bar súper interesante y todo, y luego me pasaban sus contactos, los encontraba en Facebook y les marcaba y ni me contestaban, o nos volvíamos a ver en la calle y se pasaban de largo. Y decía, bueno, pues qué, el problema está conmigo, o por qué no me quieren ver, o qué pasa. Y ya después entendí que no, que así era la cultura ya, ¿no? Que ellos son muy introvertidos y después cuando tienen como estos momentos de socialización en bares, normalmente la cultura es que va alrededor del alcohol, es una cultura y de bebida, no alcoholismo, pero sí una cultura de alcohol social. Y entonces nos conocíamos y era la forma en que ellos satisfacían sus necesidades sociales. Eso no significaba
que estuvieran estableciendo lazos emocionales o de amistad con una persona. Entonces, me costó mucho trabajo después ya entender eso. Y ya después vi que el hacer amigos, pues se lleva a cabo de otra forma en ese país. Pero bueno, esa cosa pues fue muy interesante para mí, ¿no? Que luego sí conocías a las personas más extrovertidas en una noche y a la mañana o al día siguiente, cuando los veías, eran completamente diferentes. Entonces, hay que también pues adaptarnos a estas cuestiones de cómo se lleva la sociedad en ese aspecto. Después, la importancia también de redes que se deben de tejer. Cuando tú llegas o cuando llegas a sí, cuando llegas a un país extranjero es muy importante empezar a conectarte tanto con el ecosistema local como con el ecosistema de mexicanos que están en el exterior. Los mexicanos porque te pueden ayudar bastante presentándote gente, introduciéndote a la cultura, ampliando tus círculos sociales, pero también las redes que puedes tejer allá te van a beneficiar en el futuro, tanto personalmente como profesionalmente. Nunca sabes si con el que estás estudiando o con el que estás platicando a lo mejor va a llegar a ser un director importante de una empresa que a lo mejor te diga, oye, vente para acá, te necesitamos con tu perfil, o oye, voy a emprender un nuevo negocio, pues acuérdate que estamos estudiando una maestría, unos diplomados en tal país y a lo mejor me interesaría que estuviéramos como socios. Entonces, es muy importante siempre tejer esas redes y saber mantenerlas. Eso me llevó también a mí pues, a fundar la red global allá en Estonia, yo fui el presidente fundador, y cuando regresé también en Guanajuato, fundé el nodo Guanajuato. Y con esas redes, pues es que estoy ahorita con ustedes platicándoles. Y como, bueno, tenemos poco tiempo, nos quedan 9 minutos, dos cosas que les quiero platicar. Es, una, la importancia de querer irse al extranjero. Si ven una beca, aprovéchenla. Váyanse a estudiar una maestría, váyanse a estudiar doctorados, váyanse a estudiar algún curso. Hidalgo promociona mucho, por ejemplo, una asociación con Japón, con el Mirai Innovation. Ya varios hidalguenses se han ido, tienen muy buenas experiencias, conocen mucho y cuando regresan a México, si es que deciden regresar, si no se deciden quedar en el otro país, hijo, pues ya son muchísimo más cotizados profesionalmente. Entonces, eso que les decía, a lo mejor que al principio que les dicen a la familia, no, no seas flojo, ya punto, no seas floja, ya pónganse a trabajar, no lo ven como flojera, véanlo como una parte de inversión que están haciendo hacia su persona, que van a crecer tanto personalmente como profesionalmente, y cuando lleguen a México, eso les va a redituar mucho, porque ustedes van a ser unas personas que ya van a tener un conocimiento extra y que van a poder impartirlo y compartirlo con sus colegas mexicanos, tanto amigos o de trabajo, y eso es muy importante, y la gente valora mucho este tipo de conocimiento. Entonces, yo les recomendaría que pierdan mucho el miedo, o sea, piérdanlo por completo, más bien. Les recomiendo mucho que pierdan por completo el miedo a irse al extranjero, al estar lejos de su familia, al estar lejos de sus amigos, al estar lejos de su comida. Unos que hay hasta que extrañan al perro o al gato también, pues ni modo, ¿no? Es una parte de la vida y eventualmente tienen que ustedes crecer. Inclusive yo me acuerdo que uno de los chantajes más grandes que tuve familiarmente me dijeron, es que, ¿qué pasa si tu mamá se muere? Así me llegaron a decir, ¿no? Es que tú estás allá de flojo y tu mamá se muere. Digo, bueno, ¿qué? Ya después lo pensé y les dije, no, o sea, si estoy yo aquí en México, ¿se deja de morir? ¿O voy a parar que se muera? O si yo estoy en China, no se va a morir, o sí se va a morir nada más porque me fui a China. O sea, ese tipo de chantajes emocionales no le hagan caso. Entonces, en cuanto vean ustedes una oportunidad, tómenla, apliquen a esas becas, júntense con quien pueda darles experiencias, conocimientos. Hay gente que a lo mejor ya regresó de estos países, a lo mejor gente que se va con ustedes, hagan pues, parejas por ahí y afronten juntos las situaciones que pudieran enfrentarse. Eh, no sé, cuando yo llegué a Polonia igual me tocó empezar a rentar cuartos, un departamento, y los primeros problemas fue que pues yo no sabía cómo compartir un departamento.
y esas personas pues ya tienen la cultura de que desde los 16 años que están en la prepa empiezan a compartir pisos y pues yo no. Y desde eso, o sea, aprender y cómo hacer el contrato para que me dejaran vivir ahí, o sea, un chorro de cosas, ¿no? Que van a aprender, pero que les trae mucho o les reditúa bastante en el aprendizaje que puedan tener en el futuro y en cómo se van a desenvolver ustedes como personas también en un futuro. Nos quedan 6 minutos, entonces no sé si les gustaría tocar algún tema, a lo mejor de algo que ya más centrado a lo profesional que he hecho, a lo mejor a lo educativo. ¿Qué les interesa o si tienen algún comentario? Alguien que levante la mano. Nadie. A ver, allá alguien levantó la mano. A ver, que aquí dice Alison, Alice. Alison Vázquez, ¿no? Ajá. Sí, este, ¿siempre tuvo como la inquietud de salir de viaje o simplemente se dio la oportunidad en la vida y decidió tomarla? No, mira, pues las oportunidades no salen así solitas, ¿no? Siempre hay que estar buscando. Es igual con las peleas. Si las peleas no llegan a ti solito, debes de estarte buscando el problema para entrar en esa pelea. Yo desde chico, mira, me acuerdo, yo vengo de una familia de comerciantes, entonces desde chico mis abuelos me llevaban de viaje a todos lados, ¿no? Que se iban a ver clientes por todos los pueblos de México. Entonces, pues yo desde que nací me agarraban y me traían así en el coche durante horas viajando a pueblitos así con calor. Imagínate, me acuerdo de esos viajes, todavía no había ni siquiera ¿no? Nos tocaba recorrer el sureste y ahí me tienes a mí de años, así de 2, 3 años, como 10, 11 horas en el coche sin aire acondicionado o en el norte, pasando todo el desierto así, pero me acostumbré a estar viajando, ver lugares nuevos y eso siempre me fue impulsando a eso, Ujú. como a conocer nuevos lugares, siempre me interesó. Y lo que te decía, o les decía que cuando yo cumplí 17, 18 años, pues estaba buscando la forma de irme y trabajaba yo en el exterior, trabajé pues en varios, casi en todos los países de Europa estuve trabajando durante los veranos y prácticamente me salía gratis, ¿no? O sea, nada más pagaba yo mi boleto de avión y lo demás ellos lo pagaban. Entonces sí buscaba la oportunidad. Y después la maestría, pues estaba yo viendo qué maestría me salía más barato, con qué me alcanzaba, qué no me alcanzaba, hacía mi perspectiva de dinero a 1 o 2 años, y así fue creciendo. Ya después para el doctorado, pues ya la universidad me pagaba, entonces ya después fue conseguir un trabajo y ya pues nivelar mi nivel de vida con eso. Ujú. Entonces, así fue. Hay otra mano levantada, me parece Hugo Ríos. Gracias. Ah, de nada, Alison, un placer. Muchas gracias, Carlos. Mira, comparto mucho de los comentarios que tienes a bien colocar sobre la mesa en ese conversatorio. Yo igual tuve la oportunidad de estar viajando y mi pregunta es para ver si empatamos en este sentido de experiencia. La imagen del mexicano en el mundo está muy polarizada porque te aman, pero también tienen muchos estigmas. Sí, ¿Cuál muchísimo. fue tu experiencia al llegar a porque por lo que hemos escuchado has estado en varias partes del mundo? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Porque si bien es cierto, dicen que te aman, pero tienen expectativas muy especiales, ¿no? Híjole. Del estigma que tenemos como mexicanos. ¿Cómo te fue en ese sentido? Pues mira, afortunadamente en muchos de los lugares que he ido, tengo, híjole, anécdotas tan chistosas con eso, porque en muchos de los lugares en los que he ido siempre es como positiva la percepción que se tiene del mexicano. Sin embargo, luego les, pues vayan a México, visiten, uno como mexicano, pues luego promociona su país. Y después dicen, no, pero es que están matando y están secuestrando y la inseguridad y todo. Y tú le dices, sí, pero pues eso no pasa en todos lados. Pero después te enseñan las noticias y, híjole, pues, o sea, ¿cómo les digo que esto no pasa si sí pasa, ¿no? O sea, ya hasta como mexicanos, pues no nos sentimos seguros a lo mejor de estar caminando en la noche, a lo mejor de viajar por noche en las carreteras, ahí en Morelos, en Michoacán, en Sinaloa, o sea, da miedo, no cualquiera se avienta a eso o se expone a ese tipo de situaciones. Entonces, sí es llevar o ver las cuestiones como muy analíticamente y decir, mira, sí están pasando este tipo de cosas, o sea, no ofenderte cuando te dicen, no, es que en México matan gente, o sea, sí está pasando, pasa en ciertas zonas, pasa bajo ciertos contextos, pero bueno, mientras tú no estés envuelto
en drogadicciones, en estar buscando pleitos en las calles, en estar haciendo este tipo de cosas, pues es muy improbable que te veas envuelto en una de estas situaciones de peligro. Entonces, les expones que México es un lugar precioso para turistas y nosotros como mexicanos pues protegemos mucho al turista, amamos al turista. O sea, nosotros, México casi vive del turismo. Entonces, pues sí como que aprender a sobrellevar este tipo de estigmas que puede llegar. Igual me decían, mexicano, tequila, tequila, vamos a tocar tequila. Y yo en mi vida había tomado tequila, nunca me gustó el tequila. Hasta que regresé a México empecé a tomar tequila, ¿no? O sea, ya hace como 2, 3 años fue cuando empecé a tomar tequila. Pero antes, no, tequila, tequila. Y, tú mexicano, no, tú puedes tomar hasta morir. Digo, no, pues que yo casi ni tomo, o sea. Pero pues sí tienen ese estigma de que el mexicano es fiestero, que sabe bailar, que parrandero y todo, pero pues sí debemos demostrar esa otra perspectiva de que también somos muy trabajadores, que estudiamos bastante, que nos gusta sobresalir gracias a nuestros logros, que somos muy empáticos. Entonces sí hay que saber como que hacer esto. Y una de las cosas muy graciosas que me pasó una vez estaba en Georgia, el país exsoviético, yo ya iba de salida y entonces me pedían pasar todas mis maletas y me pedían mi identificación y todo. Y entonces leen mi pasaporte y lo empiezan a ver y lo cierran y lo abren otra vez y empiezan a hablar más y a más gente. Y entonces ya tenía como 5 de estos de seguridad en el aeropuerto viendo mi pasaporte y me veían a mí. Y después, pues yo ya me estaba poniendo nervioso y me dice, ¿podemos abrir tu maleta? Y, pues sí, no tengo nada que ocultar, ¿no? Abran mi maleta, viene de negocios. Y después la abren y empiezan a ver así la ropa y todo. Yo ya me estaba molestando. Decía, bueno, es que ¿por qué no le hacen esto a nadie de los demás? O sea, esto ya es racismo. ¿Por qué me están haciendo eso? Y de repente una de las que era mujeres, que hablaba inglés ahí, me dice, oye, es que tú eres el primer mexicano que conocemos. Y yo, ¿cómo? Sí, 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 y es que tu nombre parece como de las telenovelas que vemos de México. Dice, entonces queremos ver tu ropa mexicana, por eso la estamos sacando. Digo, pues está bien, digo, si no les molesta oler calzones sucios, saquen todo, ¿no? Y entonces empezaron a sacar mis pantalones de mezclilla, mis trajes y todo porque querían conocer la ropa mexicana y me pedían hasta fotos que conmigo y con mi pasaporte así y abrazándolos que porque yo soy Carlos Iván Vargas Álvarez del Castillo, y me acuerdo que hasta estaban así, Álvarez del Castillo, y se podían hacer los gestos y todo, y para ellos era como si estuvieran viendo a un personaje de la telenovela de estas de TV Azteca o Televisa que allá pues les traducen mucho. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿no? De estigmas que hay de los mexicanos, a lo mejor ellos esperan abrir la maleta y encontrar un sombrero, no sé. Pero Carlos, teníamos programado hasta las 12:30. No sé si tengamos algunos minutos más, por si hay algún otro comentario. Así es, Carlos. Pues agradecemos la participación que hayan tenido pues todos nuestros estudiantes, todos los asesores. De verdad que te agradecemos mucho, pues porque es muy enriquecedor escuchar de viva voz, ¿no? La experiencia que nos tienen, pues ahora sí que los mismos mexicanos, ¿no? De cómo les puede ir y sobre todo que los has motivado a que busquen pues estos espacios, estos caminos para buscar pues un impulso para que sigan continuando sus estudios. Sí, No sí, sé, y tal no vez todo si es color alguien. de rosa, ¿eh? O sea, también espérense que luego se van a enfrentar con cosas difíciles, pero pues, digo, los mexicanos nos distinguimos por ser fuertes y por ser guerreros, ¿no? Entonces, con unas situaciones adversas en la vida, no creo que nos pase nada, al contrario, nos hace más fuertes. Claro que sí. No sé si a lo mejor tuvieran, si alguien quiere contactarte por algún medio, alguna red social, algún correo electrónico, que quisieran continuar pues esta conversación. No sé si nos pudieras compartir algún medio para que lo sigan haciendo. Claro, en Twitter estoy como @ecarlosiván. A ver, se los voy a poner aquí en el chat para que se quede ahí. @ecarlosiván. En LinkedIn estoy como Carlos Iván Vargas y mi correo personal es este.
Listo, ya está en el chat. Perfecto. Muchas De todos modos, gracias. ¿no contamos con unos minutos más por si alguien tiene otra duda? Ok, abrimos el espacio un par de minutos para hacer una última pregunta. Si alguien quisiera A alzar lo la mejor mano. nadie, a lo mejor ya los aburrí y nadie levanta la mano. A Aquí ver, tenemos a alguien más. Una última participación de María García. Adelante. Muchas gracias. La parte que a mí me da curiosidad es cómo enfrenta la barrera del idioma, porque no son países como que uno piensa en primer momento. Mencionaba, por ejemplo, Georgia, un país exsoviético. Entonces, la parte del idioma, ¿cómo es más fácil afrontarla? pues mira, desde chico sí empecé a estudiar mucho inglés, entonces el inglés siempre estudien, por favor, inglés, que eso les va a abrir muchas puertas. Cuando sí estaba en Polonia, inclusive la gente allá pues no hablaba mucho inglés, ¿no? Entonces sí era difícil la comunicación. En Estonia, afortunadamente, sí me tocó más el diálogo con inglés, la gente hablaba mucho más. Sin embargo, pues en Polonia con el polaco, después en Estonia con el estonio y el ruso. Y pues vas agarrando poquito a poquito. Empecé a aprender un poco de polaco, un poco de estonio, un poco de ruso. Ahorita me casé y mi esposa es rusa, entonces ya pues estoy aprendiendo un poquito más de ruso. Pero es lo que les decía, o sea, debes de tener como esa apertura muy, muy grande a leer a la gente, porque a veces sí te encuentras con personas que a lo mejor vas a un restaurante y no sabes pedir y nadie habla un lenguaje en común y te debes de dar a entender, y si no te das a entender, pues no comes. Entonces luego estas situaciones extremas pues sí te llevan a ser un poquito más empático con las demás personas y aprendes a leer tanto gestos o tú empezar a ser como más expresivo. Yo fue donde aprendí mucho eso, ¿no? O sea, quieres algo y empiezas a señalar y les describes y te metes e interactúas con ellos. O sea, debes de perder este miedo al, ay, no, ¿qué van a decir? O si digo malas cosas, ¿qué van a pensar? O me van a entender algo mal, o no. O sea, estos miedos, pues a fuerza los debes de perder y sí debes de estar muy abierto a, a expandir otros medios de comunicación que a lo mejor antes no estabas habituada. Y no, Muchas pues, gracias. creo que tenemos, a lo mejor, sí, Carlos, nos das hasta las 12:40. Claro que sí, vamos Sí, adelante con a ver, Celerino Celerino. Arroyo. Muchas gracias. Mire, Celerino Arroyo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, profesor. Me pareció muy interesante, muy motivante tu plática. Muchas gracias por compartir tu experiencia. La verdad es que los jóvenes creo que necesitan escuchar estas palabras de una persona como tú, una persona exitosa que ha logrado muchas cosas, que conoce el mundo. Mi pregunta está encaminada a lo siguiente. No sé si pudieras en algún momento tener un tiempo para que a lo mejor esta experiencia que tú acabas de platicar, pues lo compartieras con más alumnos. Estoy Claro. hablando, por ejemplo, de dar una charla motivadora a un grupo de alumnos, a 2, 3 grupos de alumnos a través de este medio, claro, para que pues de alguna manera ellos te escucharan y les naciera esa motivación, esa semillita que tiene que surgir de ellos para cruzar las barreras, todas las barreras a las que tú te has enfrentado y lograr todas las metas que tú has alcanzado también, ¿no? Porque Claro, desde que Celerino. Y salen de sí, la región... fue como muy apurado, ¿no? Estuvo 30 minutos, estuvo algo rápido. Traté de ser lo más concreto posible. Pero, claro, Celerino, pues allí están mis datos y si no, de todos modos, Carlos o Maray te pueden compartir más de mi información y de mi contacto. Y con mucho gusto, o sea, mientras sea para la educación, para la gente y para motivar, cuenta con mi apoyo completo, ¿no? Porque creo que si hubiera más personas así, o si cuando yo hubiera estado joven hubiera habido gente que me diera tips, me hubiera hecho la vida mucho más sencilla. Sí, muchas gracias. Y había Felicidades. otro, ¿no? Todavía tenemos 2 minutos, ¿había Adelante, alguien sí. más? Vicente Muñoz. Sí, bueno, la verdad es que justo le da el clavo porque, pues, bueno, a mí me parece una plática muy, muy cool, muy chida, la verdad. Pues sí, yo también tengo la curiosidad o las ganas de poder hacerlo. Y me gustó mucho la parte de lo que decía, se me hizo muy, yo no soy mucho de ir a bares, ni no sé socializar muy bien, y justo usted le estaba platicando la parte de
que en los bares no se hacen amigos y yo no me imagino otra manera de hacerlos y creo que no sé si sea mucho tiempo, pero me gustaría conocer cómo se hacen los amigos allá, cómo usted lo logró hacer y un consejo para algún introvertido como yo, entonces estaría Pues cool. mira, ahí en Estonia fue muy chistoso, nos queda un minuto, entonces, en este fue bastante gracioso porque, eh, haz de cuenta que ahí conocí, yo antes publicaba, híjole, babosada y media en Facebook, y memes y cosas, o sea, pura babosada, ¿no? Y después aprendí ya que muchas de las relaciones profesionales se llevan a través de Facebook. Entonces ya si ahorita ven mi Facebook, hay cosas públicas que ya son como muy nada más enfocadas a lo profesional. Y allá era porque si alguien te contactaba en Facebook o tú podías mandarle la amistad a alguien y entonces ya entablabas como que esta conversación así más profesional y ya empezabas como conversaciones y después ya decías, pues vamos a vernos, o vamos a tener una junta de trabajo o vamos a tomar o discutir más en un café o en una comida o algo así y entonces ya empezaban las cosas. Pero sí, por ejemplo, allá las relaciones pues, se dan más en línea, más digital y después en el mundo real. O a lo mejor sí, si sales a un restaurante y empiezas como conversaciones así, o por medio de amigos. Si tú tienes así uno o dos amigos, pues esos te empiezan a introducir y ya, y al principio la cosa es muy seca, muy lenta, pero ya después si agarras un amigo, híjoles, así te adoptan casi como si fueras de la familia y te llevan para todos lados y entonces pues ya de esa manera empiezas a crecer tus círculos de amistades, pero sí es muy diferente a lo que se acostumbra aquí en México. Y pues, ahí me tocó acostumbrarme sí, pues, a golpes, ¿no? Desafortunadamente, pues ya, ahora sí ya nos pasamos 10 minutos, ya se acabó el tiempo. Sí. Yo ahorita empiezo también otra presentación, pero les agradezco mucho el que me hayan escuchado, el que no se hayan dormido, el interés con las preguntas. Y bueno, le decía a Celerino, o sea, si quieren, pues ya tienen aquí mis contactos y yo con muchísimo gusto estoy abierto, dispuesto cuando me inviten. Muchas Muchas gracias, gracias. maestro Carlos. Perdón, Caritas. Únicamente, y bueno, para aprovechar el tiempo, queremos hacerte pues entrega virtual de un reconocimiento por haber participado en el marco de el Encuentro de Jóvenes Investigadores Región Pachuca, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, Gobierno del Estado de Hidalgo y la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma. Este reconocimiento virtual por tu participación en el conversatorio internacional en el marco de este encuentro de jóvenes investigadores el 20 de octubre y firma el maestro Alonso Huerta. Te lo estaremos haciendo llegar por correo y muchísimas gracias. Esperamos que todos hayan tomado tus datos de contacto y bueno, pues que puedan enviarte por ahí algún mail, seguirte en tus redes sociales y pues seguir con esta comunicación que sabemos que será muy provechosa. Muchísimas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.